Continúo con esta segunda parte. En el padecimiento emocional de Jesús estaría incluida la vergüenza relacionada con la cruz. La crucifixión, óigase bien, se reservaba para los esclavos de los extranjeros, los revolucionarios y el más vil de los criminales. Esa fue la muerte de cruz que llevó nuestro Señor. Hay un hombre llamado Edwards y otro nombre Geibel y Hosmer que agregan lo siguiente, que otro motivo adicional de vergüenza relacionado con la crucifixión lo constituía el hecho de que las víctimas se les quitaban las vestiduras. En las escrituras se asocia a menudo la desnudez con la vergüenza, y esto es una realidad, y yo lo ilustro si nos vamos al libro de Isaías en el capítulo 20 y el versículo 4. Miren lo que dice acá: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, y noten, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Muy crudo, hermano. Y lo dice claramente la Sagrada Escritura. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver pues claramente que la Biblia nos habla de lo duro pues que es la desnudez que nos está presentando. Por eso estamos viendo esta situación bien clara. Yo quiero también usar de Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 15. Miren lo que dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y hay una bonita ilustración que tenemos en Génesis capítulo 2 y el versículo 25. Primero se habla, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero, ¿qué sucedió una vez ellos entraron en el pecado? Miren lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, nosotros podemos ver pues con claridad esta situación de la desnudez, que era una vergüenza. Los que eran crucificados eran sometidos a esa desnudez. Hebreos en el capítulo 12, verso 2, dice que Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13, dijo que Jesús fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Me entienden ahora más, hermanos, por qué el ser muerto en la cruz no era ningún halago? Yo no creo, ni estoy hablando que ninguna clase de
condena a muerte sea halagadora, por supuesto. No es ese mi punto. Sea que sea condenado a cámara de gas, sea que condenado al fusilamiento, o a la silla eléctrica, o al ahorcamiento, yo no creo que sea nada halagador. Pero si comparamos las condenas a muertes, la crucifixión de la cruz, hermanos, es de las peores. No obstante, pues, el padecimiento más grande de Cristo no fue físico ni emocional, sino espiritual. Hay que entender esto, hermanos. Debemos tener cuidado al referirnos a esto, porque, como lo expresa el señor Donald Miller, estamos entrando en las insondables profundidades del misterio de nuestra redención. Estas son las profundidades, hermanos, del ministerio de nuestra redención. Podemos hablar de la angustia espiritual que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Pero hermanos, óigase bien, no podemos comprenderla en su totalidad. Yo no puedo comprender en su totalidad el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que podemos hacer es recalcar lo que las Escrituras enseñan. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él llevó sobre sí mismo la culpa y por lo tanto el castigo por nuestros pecados. Y esto lo leemos muy a menudo cuando hacemos el memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en Isaías capítulo 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y si vamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 24, con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El pecado, evidentemente, hermanos, nos separa de Dios. Dice Isaías en el capítulo 52, versos 1 y 2. Ahí está diciendo en Isaías 59. Isaías 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y hermanos, el más grande castigo que se puede recibir por el pecado es ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es bien claro. Ahí lo dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 9. Dice así de esta manera: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y luego los versos anteriores, 7 y 9, dice:
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús llevó sobre Él mismo nuestra culpa, el Padre no tuvo más opción que apartar de Él su rostro. Esta fue la realidad, hermanos. Por eso cuando el Señor le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, el Señor no lo hizo posible. Ahí lo dice en Mateo capítulo 27, el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que este padecimiento físico, emocional y espiritual le costó al Hijo de Dios, que no cometió pecado, es algo que yo y usted no podemos imaginar. Para que el mundo tuviera vida, Él tuvo que morir. Para que el mundo tuviera luz, Él tuvo que precipitarse a las tinieblas. Mire qué paradoja de la vida. Es una paradoja. Una cosa es que nosotros como hombres, como humanos, de la luz nos precipitemos a las tinieblas. Pero una cosa es que Cristo Jesús, que es la luz y que siempre anduvo en la luz y que sigue siendo la luz para darnos la salvación, hermanos, se precipitó a las tinieblas. Algunos autores creen que Jesús debió haber mostrado más valentía en el huerto. Dicen que ha habido otros que han enfrentado la muerte con más tranquilidad. Son necesarios por lo menos dos comentarios al respecto, hermanos. El primero es que la verdadera valentía no se demuestra con ausencia de temor, sino con hacer lo correcto, aun cuando el temor es abrumador. Y lo segundo es que, aunque muchos han hecho frente al dolor y a la muerte, ningún otro ha tenido que hacer frente a la agonía que nuestro Señor enfrentó. Hay un libro que usted conoce, si le gusta leer, que se llama el libro Guinness, de los récords Guinness. En inglés es Guinness Book of Records. Y es una lista que se publica regularmente de los que ostentan el récord en un amplio rango de determinadas actividades. Entonces, pues, hubiera una categoría en este libro para el más grande padecimiento jamás soportado. A la par de esa entrada había un cuadro de la cruz. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en un lugar de angustia? Yo le pregunto a usted, el Señor ha estado ahí y Él le comprende. Fíjese qué cosa. El Señor estuvo ahí y Él lo comprende. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermanos, Getsemaní lo podemos nombrar como un lugar de decepción. Getsemaní no fue solamente un lugar de angustia para Jesús, también fue un lugar de decepción. Por lo general, las prolongadas sesiones de oración de nuestro Señor Jesucristo se llevaban a cabo en la soledad. Y en esta ocasión, Él sintió, a pesar de todo, la necesidad de compañía, hermanos. Permítame volver a mi ilustración de la cirugía. Cuando uno va a ser intervenido en una cirugía, el deseo que viene a la mente es que las personas estén más cerca de uno. Es probable que usted podría usar a lo mejor esta ilustración, todos los que hemos sido sometidos a esta condición. Es probable que usted entienda lo que yo estoy expresando. Cuando Cristo siguió en dirección al huerto, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les rogó diciendo: quedaos aquí y velad conmigo. Pero ¿qué hicieron, hermanos? Y yo no digo esto como una crítica, como considerándome como el campeón, que a lo mejor yo no hubiera actuado igual o peor. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Lo entiendo, estaban cansados. Y el de ellos era un cansancio tanto físico como emocional, porque empezaban a entender que aquel que amaban iba a morir. Pero adaptando las palabras de Jesús que se recogen aquí en Marcos capítulo 14, 37, no pudieron haber velado con Él por lo menos una hora. No pudieron, hermanos, ni tan siquiera una hora. Yo anoche que estaba viendo el último artículo que van a ver este día de mi esposa, casi lo termino en la redacción que siempre ella lo ha manifestado que le ayudo, y por más que quise terminarlo, el sueño me venció. Y ahora en la mañana que lo sigo viendo la redacción, me doy cuenta que habían errores que no había tomado en cuenta, errores míos. ¿Ve? Entonces hay que entender esta situación de estos hombres. No aguantaron ni velar siquiera una hora. Y por eso decimos que la decepción siguió acumulándose sobre nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Había pasado años con los 12, pero uno de ellos le entregó. Había pasado años enseñando sobre la naturaleza espiritual del reino, y a pesar de esto, Pedro lo consideraba un reino de carácter político que había de defenderse con armas materiales. Así pensaba Pedro, por eso sacó la espada y le corta la oreja a uno de sus captores. Y el Señor le reprende y le restituye la oreja. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en un lugar de decepción? Yo le digo, hermano, Jesús ha estado ahí y Él entiende. Y termino por último diciendo que Getsemaní es un lugar de abandono. El huerto fue también un lugar de abandono. Cuando Cristo deseaba la compañía de sus amigos,
ellos se durmieron. Dice la Escritura que al final todos los discípulos, dejándole, huyeron. Por supuesto que no fue abandonado por Dios, pero yo le digo, esto va a ser tratado más adelante en un estudio especial sobre este valioso estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿se ha encontrado usted alguna vez en un lugar de abandono? Jesús ha estado allí y le entiende. Y Él entiende, hermanos. Habría sido un tiempo bien empleado si nos detuviéramos aquí. Todos hemos tenido nuestros Getsemaníes, hermanos. De hecho, a lo mejor algunos de ustedes se encuentran en el huerto de la desesperanza, de la decepción o del abandono en este momento. Qué importante es darnos cuenta de que Jesús conoce las experiencias por las que usted está pasando. Él lo entiende y Él se compadece. Dice el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Cristo del cual les he hablado, sobre un terreno de gran conflicto cuando Él estuvo en el huerto. Le animo que escuche la próxima lección. En esta próxima lección verá todo lo contrario, porque usted verá un terreno de conquista. Y cuando hablamos de los terrenos de conquista, son verdaderamente animadores. Amigo que me escucha, busque a Cristo Jesús. Anímese a obedecerle. No a su manera, no a la manera religiosa inventada por los religiosos. Anímese a obedecerle como su evangelio lo dice. La palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Su palabra también dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Dios bendiga su palabra y prediquemos ese Getsemaní como verdaderamente debe ser. Amén. Amén.